Bueno, vamos a empezar con esta segunda clase que tienen ustedes en este trayecto que estamos realizando. Para empezar, vamos a tratar de darles un pantallazo de lo que es ser estudiantes universitarios. Probablemente para muchos sea la primera vez en una institución académica de estudios superiores, como es la Universidad Nacional de San Luis, en este caso, dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Quisiera que ustedes piensen en qué es ser estudiantes. Cuando uno piensa en ser estudiante, sí, es sentarse, tener que estudiar, dedicar tiempo, pero a veces nos olvidamos que antes, cuando fuimos estudiantes, por ejemplo, en el secundario, la parte de sentarse a estudiar no pasaba tanto, ¿no? Entonces vamos a trabajar con algunos autores que nos van a dar dando un pantallazo de cómo va cambiando ese rol de ser estudiantes. Ser estudiantes dice que es una profesión que se aprende, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Digamos, vieron cuando uno llena un currículum o cuando ingresa en un hotel y le piden profesión, cuando uno es estudiante pone estudiante. Pero no es que yo ya está, me inscribí y ya soy estudiante. El estudiante tiene que aprender a hacerlo. Y vamos a comenzar con un autor que se llama Philippe Perrenot, que es un pedagogo francés, que ahí tienen la fotito tipo galán de telenovela. Y Philippe Perrenot dice que el trabajo escolar está más cerca de los trabajos forzados que de la profesión libremente escogida. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la escuela o transita la escuela, ya sea la primaria, la secundaria, uno va por obligación, por más que a veces nos gusta más o menos, o nos gustó en su momento, porque había amigos, porque la seño nos gustaba, nos trataba bien, nos sentíamos como en un lugar de contención, pero íbamos obligados, ¿sí? Muchas veces habremos escuchado que nos decían, tenés que ir a la escuela, es la única herencia que te puedo dejar, tenés que terminar el secundario porque es lo que te piden para un trabajo, para cualquier otro trabajo. Y la profesión que uno elige, ¿sí? Es justamente libre, uno elige qué quiere ser. Entonces, el ser estudiantes en los estudios, digamos, que no son los superiores, tienen que ver más con un trabajo forzado, ¿sí? Que lo tengo que hacer, con poca gana. Entonces, este oficio de ser estudiante invita a trabajar para aprender, ¿sí? A diferencia de en la escuela. Hay que trabajar para todos los días aprender algo nuevo. Y Perrenut lo que habla es que el concepto que separa a los dos estadios, digamos, académicos, es el concepto de la libertad. Y esta libertad a veces es un problema. ¿Por qué? Porque esta libertad tiene mucha responsabilidad. Acá en la universidad, por supuesto que no tenemos un preceptor, un tutor que venga a hablar por nosotros, claramente. ¿Por qué? Porque la universidad considera que todos los integrantes son adultos, entonces no le vamos a dar cuenta nosotros los docentes a otra persona de lo que ustedes están haciendo. Ustedes tienen toda la libertad de escuchar una clase, no escucharla, asistir a la universidad, no asistir, pero como adultos que somos, estamos dispuestos a asumir estas consecuencias. ¿Qué quiere decir? Uy, me olvidé de conectarme, uy, me olvidé de hacer una actividad, hoy no tengo ganas de ir a la universidad. No pasa nada, pero uno tiene que ser consciente que estas decisiones tienen consecuencias, ¿sí? Entonces hay que hacerse un poquito cargo, ¿no? De lo que, de las decisiones que uno va tomando dentro del ámbito académico. Acá les dejo también un videito para que ustedes ingresen y lo puedan ver, que es una entrevista que le hacen a Philippe Perrenot. Por otro lado,
tenemos a otro autor, que es un autor francés, que su nombre es Alain Coulomb. Y Alain Coulomb lo que habla es de un proceso, ¿sí?, de afiliación a la vida universitaria. Uno se puede afiliar a un club de fútbol, a una obra social, a un partido político, pero hay que ponerse como la camiseta. Él habla de esto, ¿no? De cuando uno se pone la camiseta de la vida universitaria. Acá no habla de la institución o de cuando me adapté al contenido, sino a todo lo que conlleva la vida universitaria. Y Alain Coulomb también habla de un nuevo oficio, ¿sí? Esto de ser estudiante universitario. Y acá es cuando tenemos que traspasar un umbral que es como traspasar el espejo de Alicia en el País de las Maravillas, que venimos de nuestro trabajo, de nuestro paso, digamos, por alguna otra institución, traspasar ese umbral de la comodidad de lo que ya sabemos hacia lo desconocido. Y en este proceso de afiliación a la vida universitaria, Alain Coulomb habla de 3 tiempos. El primer tiempo tiene que ver con extrañamiento, no tanto el de extrañar, sino de sentirse un extraño dentro de un ámbito que no es el que uno está acostumbrado. Entonces, el que ingresa a esta universidad tiene que abandonar lo que era un preceptor, lo que era su profesor, ¿sí? Ese confort que uno tiene para descubrir este nuevo mundo. Entonces puede que nos sintamos aislados, extraños dentro de un grupo grande, dentro de una clase virtual, ¿sí? Y también se genera una brecha en la relación entre docentes y alumnos de lo que uno a lo mejor estaba acostumbrado. Después tenemos el tiempo de aprendizaje, que acá no se trata solo de el aprendizaje de un contenido, porque estamos hablando de afiliarnos a la vida universitaria, sino de este aprendizaje de sentirnos estudiantes universitarios. ¿Cómo me puedo organizar para estudiar solo, ¿sí? Sin que nadie esté encima mío diciéndome tenés que estudiar, tenés que hacer esto, ¿sí? O lo otro. Nadie nos va a estar preguntando, ¿estudiaron, no estudiaron, presentaste el trabajo? ¿Sí? Ya somos autónomos. Entonces, uno tiene que empezar a gestionarse su propio aprendizaje. Y por último, está el tiempo de afiliación, propiamente dicho, que es cuando uno ya se siente miembro de la comunidad universitaria, ¿sí? Que uno ya se puso la camiseta, ya sabe lo que es ser estudiante universitario, le salga o no le salga, pero por lo menos sabe cómo son las reglas de juego. Y dentro de este proceso de afiliación a la vida universitaria, traemos con nosotros algunas creencias respecto a cómo tomar el contenido, ¿sí? Hay algunos que tenemos una concepción dualista del conocimiento que tiene que ver con esto de que, bueno, no, me dijeron esto, listo, ¿es verdadero o falso? No, no vemos grises, no podemos ver que la realidad o un contenido puede ser visto de diferentes autores, ¿sí? Estamos acostumbrados a trabajar con normas, con leyes. Esos no tienen grises o no deberían, ¿sí? ¿Son verdaderas o falsas? Sí, claro. Ahora, cuando analizamos, pueden aparecer varios autores. Entonces, hay que ver no quién tiene razón, sino estar abierto a escuchar todas las opciones, ¿sí? Después tenemos la concepción simplista del discurso científico. ¿Esto qué quiere decir? No, bueno, me lo dijo tal profe. El no tener en cuenta qué autor habla de tal o cual tema. En la universidad, el discurso científico justamente tiene que ver con el autor desde donde sale esa teoría. Y uno tiene que ser muy cuidadoso sobre qué autor lee o no lee, ¿sí? Y por último,
una escasa atribución de importancia a las maneras de transmitir eso que aprendimos. Y acá entra algo que vamos a ver un poquito más adelante, que es la importancia de la escritura, ¿sí? Uno lee, uno entiende, y cuando tiene que escribir eso que entendió, dice, bueno, no, lo escribo así nomás, se entiende. Y cuando uno escribe, es nuestro pensamiento el que está transmitiendo de manera escrita. Entonces hay que tener mucho cuidado y darle importancia a la escritura. También tenemos a un pedagogo brasilero que es Paulo Freire, que falleció relativamente hace poco, que él habla de una educación bancaria, que es la que no tiene que existir. Esa educación bancaria en la que uno deposita conocimiento como docente y pretende que se devuelva ese conocimiento de la misma manera, tal como un depósito bancario, ¿sí? Yo les deposito a ustedes un billete de 1.000 pesos, necesito que me devuelvan esos 1.000 pesos tal cual como yo los deposité. Él habla más bien de una educación nutricionista, ¿sí? En los que entran en juego los dos espacios, quien enseña y quien aprende, ¿sí? Que se van retroalimentando entre los dos. Entonces necesitamos que quien está del otro lado en este acto de estudiar, en este acto de enseñanza, sea un sujeto de la acción, ¿sí? Que no sea pasivo, que pueda tener una actitud frente a esa realidad que está estudiando, que está leyendo, ¿sí? Y también estar preparados para ser humilde al momento de ser evaluado, al momento de estudiar. Por eso dice que el acto de estudiar exige modestia, ¿sí? Porque uno tiene que estar preparado para equivocarse. Y nos vamos a equivocar un montón de veces, pero uno tiene que estar preparado, ¿sí? No es lindo que nos muestren errores, ¿sí? Pero cuando uno está en un sistema, sobre todo nuevo, tiene que estar preparado para eso. Y algo que es muy importante, teniendo en cuenta de que Freire habla de este sujeto activo en la acción de estudiar, es que estudiar no es repetir de memoria, sino que es crear y recrear esas ideas que yo voy adquiriendo a lo largo del proceso, ¿sí? Bien, también tenemos las actitudes frente a este conocimiento, ¿sí? Hay una autora que se llama Salas que plantea que hay tres enfoques con los que podemos relacionarlos con el contenido que vamos estudiando. Por un lado tenemos el enfoque superficial, que tiene que ver como cuando uno mira un catálogo, que más bien es de entretenimiento, y que en un contenido teórico universitario no se podría utilizar. A veces lo hacemos cuando, no sé, por ejemplo, si uno va al diccionario o entra al Google para algo específico, extrae la información, pero no lo lee en contexto. En contraposición, tenemos el enfoque profundo, en el que hay una lectura reflexiva, crítica, que es lo que se pretende que hagan los estudiantes universitarios, en el que nosotros podemos realizar un aprendizaje significativo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que podemos hacer las relaciones entre conceptos, que podemos apropiarnos de lo que estamos leyendo y que por supuesto no vamos a repetir de memoria. Y por otro lado está el enfoque estratégico, que estaría como en el medio de los dos. Estratégico viene de estrategia. Supongamos que tienen 2 exámenes en una semana y hay una materia que les resulta más fácil que otra. Entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia? Bueno, esta que es más fácil no necesito tanto tiempo. Vamos por esta que es la que sí necesito más tiempo. Y a lo mejor en esa que resultaba más fácil, la nota fue baja, pero estuvo aprobado. Pero yo ya sé que mi estrategia fue, bueno, zafar en ese momento. Y hay un montón de contenido que me quedó por fuera por usar este enfoque. Entonces, uno tiene que tener muy en cuenta que el enfoque estratégico no se puede utilizar siempre. Y estos enfoques están relacionados con los dos aprendizajes que yo ya les mencioné, que uno es el aprendizaje mecánico repetitivo, que tiene que ver más con un enfoque superficial o puede ser también relacionado con el estratégico, en el que no hay un aprendizaje en el que uno pueda relacionar conceptos. En contraposición, el aprendizaje significativo que estaría vinculado con el enfoque
profundo en el que uno puede establecer esas relaciones entre conceptos y, por supuesto, apropiarse del conocimiento. Y las estrategias de estudio, que acá ya vamos a ir, digamos, en la previa de lo que es el video siguiente, que tiene que ver con qué cosas nos influyen al momento de aprender. Porque toda esta teoría de si estudiar es un oficio que se aprende, los enfoques, pero bueno, hay un montón de cosas que pasan por dentro de nuestros contextos, ¿sí? Y hay algunos factores que van a influir en nuestro proceso de aprendizaje y estudio. Por ejemplo, factores personales. Todos trabajamos, tenemos distintos horarios, tenemos familia, nuestras casas no están preparadas seguramente para tener un espacio en el que uno tenga que una luz específica, silencio, ¿sí? En el que ponernos a estudiar, ¿sí? Entonces, esos factores personales hacen que nuestro aprendizaje esté influido, ¿sí? Organización y conocimientos previos. ¿Soy organizado? ¿Soy desorganizado? ¿Qué conocimiento previo tengo yo sobre lo que estoy estudiando? ¿Sí? Hay gente que a lo mejor tiene mucho conocimiento previo, entonces hay materias que no les cuestan tanto. ¿Qué capacidad intelectual? Y acá no tiene que ver con una discapacidad, sino con qué capacidades intelectuales tengo. Por ejemplo, yo soy muy dispersa. Entonces, en vez de utilizar mi intelecto para ponerme a estudiar y demás, siempre hay algo que me parece más entretenido que hacer, ¿sí? Entonces, si mi capacidad intelectual, por ejemplo, está en que puedo estudiar tanta cantidad de horas y porque sé que me sirve, listo, voy por esa cantidad de horas, ¿sí? Y después está la motivación y las actitudes para el estudio. Em, ¿Qué es lo que me motiva a mí sentarme a estudiar? ¿Sacarme esta materia de encima? Buenísimo. ¿Aprender mucho más? Genial todavía. Pero eso también va a influir. Y muchas veces uno se desmotiva en la vida misma y dice, no, la verdad estoy recansado, esto no es para mí, yo no voy a poder. Bueno, hay también que permitirse un poquito también transitar esos momentos, porque uno transita ese momento, lo pasa y después se vuelve a motivar y hay que tenerse mucha paciencia. ¿Y cómo conviene estudiar? Acá no estamos hablando de recetas, son sugerencias que vamos a ir haciendo de cuestiones de tips que pueden utilizar o no y que a lo mejor pueden ir poniendo en práctica porque a lo mejor no las sabían. El lugar de estudio. Nadie les va a pedir que tengan una habitación solo para estudiar, pintada de un color tan... La verdad que no, sin ningún póster, sin ninguna foto, una pieza ordenada, pues son todas cosas que nos van distrayendo. Pero hay que ir buscando qué lugar de estudio es el que me conviene a mí o el que tengo, ¿sí? Acá la universidad tiene un montón de espacios que pueden utilizar. No sé, yo tengo tiempo entre que espero que salga mi hijo del colegio, tengo media hora, bueno, esa media hora en vez de estar sentada en el auto o en una plaza, me pongo a estudiar porque estoy concentrada, no tengo nada para hacer. Genial, listo, será eso, ¿sí? Pero uno tiene que ir buscándolo. Al igual que el tiempo. Yo tengo libre las noches. Bueno, estudiaré de noche. Yo tengo tiempo por la mañana temprano porque entro a trabajar a las 8, me conviene levantarme a las 5. Vamos por eso, ¿sí? Entonces, cada uno tiene que ir buscándolo. Las características del grupo de estudio. Con el tema laboral y de los horarios a veces se complica ponerse de acuerdo, pero ahora con todas las herramientas de la virtualidad que tenemos, que nos han ido quedando de la pandemia, podemos decir, che, hacemos una videollamada, nos juntamos a estudiar, veamos. Grupos de estudio pueden ir cambiando por materia, por años, porque uno también se va conociendo, uno mismo como estudiante y al resto de sus compañeros. Y los métodos de estudios y la práctica es lo que vamos a ver en el video que sigue. Muchas gracias.